En Caput a Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que miedo voy a hacer yo. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Y ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Aquí estamos un nuevo jueves aquí por 3 en 1, que este día somos 2. Estoy con Diana Albini y quien les habla Charo Álvarez. Y bueno, les damos la bienvenida a un nuevo jueves aquí. Contentas porque ganó Argentina 3-0, tristes porque hemos perdido a Tati. Y bueno, se despidió en el lugar donde ella quería, que es el sindicato de FOETRA, porque quería estar con los trabajadores, con los telefónicos, y pasaron por San José 1111 a despedir, o que Cristina pudiera despedir desde el balcón a Tati, y eso molestó bastante, parece, a los jueces, porque les molestó que agarraron una bandera y bueno, esas cosas que siguen generando esa diferencia que hay de la justicia con algunos y algunas en comparación con otros, ¿no? Yo diría las personas que están dentro del Poder Judicial, ¿no? Algunas. Porque si no, empezamos a homogeneizar, aunque el Poder Judicial es bastante aristocrático, etcétera, etcétera. Pero qué hermoso gesto igual. Me parece re importante porque, digo, las madres y las abuelas siempre estuvieron muy presentes, digo, con Cristina en un montón, digo, desde las cuestiones más personales a las cuestiones más políticas. Y también hay una convocatoria para despedirla este sábado. Ah, mira. Creo que a Plaza de Mayo o en la Casa de las Madres. Okay. Ahora lo podemos chequear, pero bueno, hay una convocatoria también para despedirla a Tati también. Recordamos que estamos aquí en el estudio Chicha Mariani, con la operación técnica de Martín Loza, con la cocina donde producimos, que es la cocina de Eve, y nuestro pasillo, que es el de Norita Cortiñas. Así que, bueno, siempre para nosotros desde acá, desde la radio, es importante, ¿no? Levantar la bandera de la memoria, de la verdad y la justicia. Y bueno, Tati tenía claro que había quienes continuaran con su legado, así que así lo vamos a hacer. Además, qué energía esa mujer, ¿no? Increíble. Digo, transmitía una... Porque no sé qué le pasa a cada uno, pero tuve el privilegio de verlas bastante y de presenciarlas, de abrazarlas varias veces por distintas cosas, no por mí, no porque yo sea importante para nada, sino en distintas actividades militantes y políticas y de reivindicación de, digamos, de sus luchas y de sus historias y de sus hijos e hijas. Y en eso Tati te levantaba el ánimo. Si vos estabas abajo, Tati era como, dale. Era como una, ¿no? Como un desborde de energía muy tremendo. Digo, como te pasaba con Eve, ¿no? Como era muy aguerrida, vamos. O sea, hay algo de ellas que es
Y era fascinante, o sea, yo la recuerdo y justamente me sale como una energía muy zarpada. Estela es una persona que tiene un aura hermosa, pero pienso más como estilo Maradona y Messi para ponernos Es más en términos calma, claro, es más calma. futbolísticos como más calma, como siempre con esa dulzura, ¿no? Pero Eve era como tipo, y acá hay que ponernos a todos presos. Claro. Y entonces tenemos que agarrar el poder judicial, ¿no? Como una cosa más aguerrida, dos estilos distintos. Lo pienso como en el estilo mundialista de los 2-10 y bueno, nada, es algo muy hermoso. Ya tenemos la posibilidad de estar en comunicación con nuestro primer entrevistado de esta tarde, noche, y le damos la bienvenida al senador Martín Soria. Él es senador por la Unión por la Patria de Río Negro. Y bueno, antes que nada, saludarte, Martín, y agradecerte por estar ahí del otro lado. Estoy acá con mi compañera Diana Olguín y quien te habla es Charo Álvarez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Martín, han ocurrido bastantes cosas en este tiempo en el Congreso y sobre todo vinculadas con lo que viene sucediendo con el jefe de gabinete, con Adorni. Y queríamos antes que nada, bueno, que nos puedas contar un poco qué es lo que sucedió en la labor y qué es lo que se resolvió en estos días y de qué se trata estos mecanismos que tiene la Constitución Nacional para lo que implica la posible remoción o interpelación del jefe de gabinete. Bueno, a ver, vamos por parte. Desde el peronismo ya hace una semana y media atrás presentamos un pedido formal, una moción de censura, es la palabra técnica, que tiene que ver con un remedio que prevé la Constitución, ¿no? Es un mecanismo constitucional que tiene que ver con el control parlamentario a través del cual tanto el Congreso, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores puede exigirle una responsabilidad política a los miembros del Poder Ejecutivo, ya sea un ministro o incluso al jefe de gabinete. Esto lo establece el artículo 101 de la Constitución, que tiene la modalidad, ¿no?, de una interpelación y al mismo tiempo la moción de censura, que es una votación básicamente con una mayoría agravada, porque te imaginarás que es un remedio constitucional de control que requiere una mayoría especial. No se ha aplicado nunca, la primera vez en la historia desde 1994, la reforma de la Constitución, y si Dios quiere la vamos a estrenar con este impresentable corrupto que tenemos de jefe de gabinete con Javier Milei, ¿no? Me refiero a Manuel Adorni. Martín, y en relación a eso, entiendo que a la jefa del Senado le dijo que iba a ir a rendir cuentas el 2 de julio. Esto, ¿ustedes cómo lo están pensando estratégicamente? No, a ver, el 2 de julio enviaron una nota desde el Poder Ejecutivo para presentarse. Vos sabés que el jefe de gabinete tiene la obligación, está previsto también en la Constitución, de brindar informes periódicamente acerca de la marcha, el rumbo del gobierno. La última vez que lo hizo fue el 29 de abril pasado. Ustedes recordarán las metidas de pata de Manuel Adorni en el Congreso con el propio presidente Javier Milei en la grada. Sí. Bueno, el Senado no había concurrido aún y presentó una nota cuando se enteró de que desde el peronismo estábamos citándolo para una interpelación y una moción de censura. Metieron una nota para tratar de brindar un informe de gestión. Obviamente desde el peronismo y desde otras bancadas no tenemos la más mínima intención de que venga. Escucho mucho ruido, ¿me escuchan? Sí. No, te decía que desde el peronismo la verdad que no tenemos la intención de formular ningún tipo de preguntas acerca de la marcha del gobierno, ¿no? Primero porque sabemos que nos va a mentir. Le viene mintiendo hace 3 meses a todo el pueblo argentino, así que no vamos a hacerle preguntas acerca de la marcha del gobierno, que ya entendemos que es un desastre, ¿no? Pero sí vamos a interpelarlo y a tratar de llegar a construir una mayoría para removerlo de su cargo.
y esto comienza el próximo jueves de la semana que viene, ¿no? Recordemos que hoy teníamos sesión y la terminaron levantando porque, bueno, desde el oficialismo están tratando de frenar esto, ¿no? Desde los libertarios. Y en cuanto a los números, Martín, vos planteabas que bueno, la Constitución establece una mayoría grabada y yo son 72 senadores, ¿verdad? ¿Cuántos necesitarían para poder lograr esa mayoría grabada en números? El artículo 101 dice claramente que son necesarios la mayoría absoluta de los miembros del Senado. Esto nos deja en 37 senadores o senadoras aprobando. Con eso alcanza, es una mayoría grabada para remover de su cargo al jefe de gabinete. Eso lo establece expresamente la Constitución, así que no hay discordia en cuanto a esa mayoría y a este remedio parlamentario, ¿no? Y teniendo en cuenta tu experiencia también como, bueno, has sido ministro de Justicia, yo quería saber cómo estabas leyendo vos el accionar de la justicia en relación a la investigación, no solo de lo que tiene que ver con el tema de Adorni, sino si notás que puede haber alguna vinculación con lo que se está investigando en Libra, ¿no? Y bueno, y hay bastantes cuestionamientos en relación al fiscal que está interviniendo en la causa Libra. Bueno, a ver, el fiscal que interviene en la estafa, en la criptoestafa Libra, todos sabemos quién es, ¿no? Es una persona que no se caracteriza precisamente por su agilidad o su velocidad para investigar, ¿no? Eso por un lado. Pero tenemos que tener en cuenta que no hay casualidades, ¿no? En esta Argentina hoy no hay casualidades. Si uno se pone a pensar, en estos 2 años y un par de meses tenemos las cosas en el Andís, con las grabaciones del 3% para la hermana del presidente, la criptoestafa internacional Libra, que involucra no solamente a Adorni, sino también al propio presidente, a su hermana. También tenemos una de las primeras denuncias e investigaciones que tiene que ver con la venta de las candidaturas, ¿no? Esper, Villaverde en Río Negro y otros impresentables que llegaron a candidatura financiados por recursos de dudosa procedencia, ¿no? Por no ponerle narcotráfico. Sí. Las valijas ingresadas desde el exterior sin ningún tipo de control de las fuerzas de seguridad, en aviones de personajes vinculados a este gobierno. La línea de créditos VIP del Banco Nación para tuiteros, funcionarios, senadores y diputados, ¿no? Créditos que ningún otro argentino puede acceder hoy y desde el Banco Nación se los dan a estos impresentables. La desaparición del oro, las reservas de oro de la Argentina que fueron trasladadas en avión nada más ni nada menos que a Inglaterra, ¿no? Bueno, este presidente, este loquito que tenemos de presidente, tiene un portarretrato de Margaret Thatcher en la Casa Rosada, ¿no? La Dolor país. que nos acabó. Bueno, hace poquito habrán escuchado seguramente el escándalo de Narsat, ¿no? Gustavo Leal, un allanamiento, encuentran droga, $2,5 millones, equipamiento de espionaje. Bueno, ni hablemos de Reidel, ¿no? Otro funcionario que hoy está investigando la justicia por corrupción. El creador de la célebre frase, ¿no? El problema de la Argentina es que está lleno de argentinos. Bueno, este es un gobierno muy, pero muy corrupto, y nada es casualidad, ¿no? Yo lo vengo diciendo desde el primer día. Acá hay un entramado claramente delictual de estos personajes que supuestamente venían a combatir la casta, y la verdad que más casta y entregadores que ellos no existen, ¿no? Y si uno se pone a pensar, fíjense, en el caso de la criptoestafa Libra, todos los personajes, empezando por Hayden Davis, este muchacho norteamericano, fotografiado con el propio presidente, su hermana y Adorni en la Casa Rosada. Sí. Cuando uno piensa en este escándalo de enriquecimiento ilícito de Adorni, bueno, 7 veces entró la escribana, famosa ya, ¿no? La escribana, que yo calculo que en este momento debe estar escondida
debajo de la tierra, la escribana, pero entró 7 veces a la Casa Rosada. Es decir, bueno, y hablemos de las jubiladas que le prestaban miles y miles de dólares a este impresentable de Adorni, ¿no? El jefe de gabinete. Bueno, todo esto funciona en la Casa Rosada. Mientras tanto, el ajuste se profundiza, el cierre de empresas cada vez es más grave. Pensemos que ya llevamos más de 25.000 empresas en 2 años y medio. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que claramente este modelo económico es una profundización de lo que intentó hacer Mauricio Macri. Y los ejemplos sobran, ¿no? Si uno se pone a ver, están los mismos personajes gobernando, Sturzenegger, Caputo, bueno, Patricia Bullrich, Tal cual. son los mismos que estaban con Macri en el 2016 y hoy están con este loquito de Milei. Y si uno se pone a pensar, Mauricio Macri en el 2023, antes de que se resolviese, ¿no? Esta casi interna que tuvieron entre Patricia Bullrich y Javier Milei, el consejo que da Mauricio Macri en aquel momento fue el próximo presidente, ya sea, la frase textual fue, el próximo presidente, ya sea Patricia o Javier, tiene que hacer lo mismo que yo, pero más rápido. Sí. Bueno, y ahí está, ¿no? 20.000 empresas cerraron con Macri entre el 2016 y 2019, y hoy en 2 años y medio con Milei llevamos 25.000 empresas, ¿no? Con un ajuste y un empobrecimiento feroz de toda la sociedad argentina, y en el medio todos estos escándalos de corrupción, ¿no? Porque la verdad es que lo que más indigna, creo yo, a la gente del caso Adorni es que con un salario congelado en 3,5 millones de pesos como jefe de gabinete, pasó de tener un patrimonio de 12 millones de pesos cuando asume en el cargo, cuando asume en este gobierno de Milei, declara 12 millones de pesos, ¿no? Y 2 años y medio más tarde declara con un pendrive mágico que encontró en una caja de zapatos, supuestamente, declara que tiene 900 millones de pesos. Sí, Digamos, se había olvidado, se había olvidado de declarar $500.000, nada más ni nada menos que quien administra el Estado Nacional, ¿no? Que es el jefe de gabinete. Aparte es contador. Si yo voy a buscar, ¿ustedes se imaginan un funcionario peronista que encuentra en un pendrive, en una caja de zapatos, esa plata? Pero nos vienen a buscar los delincuentes, estos que están en Comodoro Pi, pero con Patrullero, con Clarín y La Nación atrás. Sí, totalmente. Esto es lo que hoy está pasando en Argentina. Y Martín, justamente hablando de eso, te quería preguntar sobre los roles de los ministros de Justicia y... Eso por un lado, y por el otro, el rol del Poder Judicial estrictamente hablando, ¿no? De cómo están siendo designados los jueces, de lo que salió esta semana sobre el decreto de flexibilización de esas elecciones. El viaje del hijo con Maíquez. No, claro, del hijo de Maíquez, del hijo de Rosati, digo, ¿hay algo también ahí en esa complicidad o no? Totalmente. A ver, siendo ministro de Justicia, el que mostró los clandestinos, porque es la ley que lo prohíbe. Entre jueces, camaristas, fiscales de Comodoro Pro, como también lo bauticé yo, en ese momento con Mauricio Macri. Los tipos entraban a la Casa Rosada a almorzar con Macri, allá en el 2016-2017, y a los 2 días aparecían en la tapa de Clarín fallos en contra de funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner, del gobierno de Cristina, y 48 horas antes habían estado reunidos a solas con Macri, un dantesco. Bueno, yo todo eso lo denuncié en su momento, pero claro, el problema es que lo que tienen que investigar son los propios jueces. Exacto. Imagínate, entre bomberos, entre delincuentes no se van a estar pisando la manguera, ¿no? Claro. Bueno, por eso mismo, después de esas denuncias, ¿no? Los más impresentables de toda la justicia argentina, que son los jueces de la Corte, se metieron por la ventana a manejar el Consejo de la Magistratura. Con un fallo insólito revivieron una ley que había sido derogada por el Congreso, esa ley, la revivieron con un fallo, y Rosati,
se puso a conducir el Consejo de la Magistratura. Bueno, el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? Y hoy tenemos una justicia cómplice, sin no generalizar, porque no todos los jueces, no todos los camaristas y no todos los fiscales son cómplices de estos gobiernos de derecha. No todos los jueces, camaristas y fiscales van a tomar cafecito a la embajada. No, yo por eso trato de no generalizar. Pero lamentablemente los más famosos, los más prestigiosos, según algunos medios y algunos periodistas, son los que les encanta dormir causas de verdaderamente hechos de corrupción, mostrar avances en causas donde no hay ninguna prueba, y son los creadores de teorías que son verdaderamente insólitas en Argentina, ¿no? Estos tipos han inventado teorías jurídicas que en ninguna otra parte del mundo existen. Por ejemplo, ustedes recordarán la famosa teoría Irurzun, ¿no? La del poder del poder residual. Bueno, la inventaron para qué? Las prisiones preventivas express. Las inventaron para poder ir a buscar con el patrullero a exfuncionarios peronistas a su casa. Sí, para tener la tapa, digamos, para tener la tapa de los diarios, ahora, la agenda política. Yo te pregunto, les pregunto a ustedes y les pregunto a la audiencia, ¿cómo estos atorrantes no usan esa misma teoría de la prisión preventiva, ¿no? La del poder residual? ¿Cómo no la usan ahora con Adorni? Yo les cuento que vos tenés artículos en el Código Penal, en el Código Procesal Penal 218, 222, que se llama entorpecimiento de una investigación judicial, ¿no? Y es una causal de prisión preventiva, entorpecer una investigación judicial. Entonces, ¿cómo los jueces y fiscales que están investigando a este impresentable de jefe de gabinete no se dan cuenta que un tipo que está dilatando la presentación de su declaración jurada? ¿Ustedes se imaginan un funcionario peronista no entregando la declaración jurada? Ya con eso solo te van a buscar con el patrullero. Ahora, si además de eso no solamente dilatás la investigación, la presentación de tu patrimonio y demás, salís diciendo que en una caja de zapatos encontraste un pendrive con $500,000, pero estos tipos nos van a buscar con el patrullero. Bueno, eso no va a ocurrir, porque, bueno, son lo mismo, están cortados por la misma tijera y hay una promiscuidad, ya arrancaron en la época de Mauricio Macri, y que es una de las grandes tareas pendientes, ¿no? Sí. Yo en ese sentido, siguiendo lo que venís planteando, te quería preguntar, porque es algo que pienso, digo, teniendo en cuenta como Oro Pro y toda esta cuestión, y ahora el PRO que está planteando, bueno, que de alguna manera están planteando la moción de censura y han salido, digamos, de Andrés, distintos diputados y demás a plantear esto. A mí la duda que me surge es, en general, por lo menos lo que leí, es cuando aparece Macri a plantear algo, tiene más que ver con, por ahí, negociar alguna cosa que tiene que ver con, no sé, algo que tenga que ver con el Estado, algún cargo en alguna situación y demás. Es como la sensación de que falta que por ahí el llamadito que diga avancen con tal causa para lograr esto que estás planteando. La verdad es que lo pienso, digamos, no tengo dudas, pero tampoco tengo certezas, pero me pasa eso. No tenés pruebas, pero tampoco tenés dudas. Eso. Y lo pienso desde ahí, porque digo, bueno, hay algo, hasta no ver que votan, la verdad es que dudo que vayan a votar, porque ha pasado también que han dicho en los medios o en Twitter determinada cosa, más como una cosa de amenaza o de apriete, para decirlo de alguna manera, y después en el momento de que se muestran en la cancha los pingos no pasó lo mismo, digamos, ¿no? Yo creo que no hay que creerles nada. Ahora, todo esto como decía Perón, ¿no? La única verdad es la realidad, y contra la realidad podés poner 1000 tapas. Había un fiscal trucho, digo esto porque lo conocí, ¿no? Que hablaba de una tonelada de pruebas contra alguien que fue 2 veces presidenta y vicepresidenta de todos los argentinos, ¿no? La tonelada de pruebas eran, obviamente, tapas de un medio de comunicación muy conocido, pero después pruebas en serio no había nada. Bueno, vos imaginate
que yo al macrismo, a Mauricio Macri, no le creo nada, obviamente. Coincido con ustedes en el sentido de que hasta que no levante la mano y lo echen a Adorni y nos acompañen, me dicen algo, yo no les creo nada. Es como los radicales. Estoy cansado de ver cómo se doblan y se rompen permanentemente, ¿no? No podemos confundir a Alfonsín, a los próceres del radicalismo con esto que hay ahora, o lo que lamentablemente queda ahora del radicalismo. Yo no les creo nada. Ahora, también hay una verdad, y es que ellos también se dan cuenta que la Argentina va cuesta abajo en la rodada. Cuando vos ves que las familias argentinas están batiendo récord de morosidad en el pago de la tarjeta de crédito o en las aplicaciones porque están comprando con tarjeta de crédito porque los salarios están a la baja. Cuando vos ves que el versito de que no, por suerte la inflación no para de bajar. A ver, chicas y a los oyentes, es un verso. Digamos, a mí me parece bien que lo quieran instalar, que la inflación baja, pero la vida de los argentinos, de las familias argentinas, no se abarató porque la inflación baja. Que los precios de las cosas estén subiendo más despacio, no devuelve a las familias argentinas lo que ya perdieron en estos 2 años y medio. El salario mínimo, si vos tomás las canastas, subió 440% entre diciembre del 2023 y diciembre del año pasado, pero la canasta básica de una familia se encareció un 760%. Fíjate, sube el salario 440, pero la canasta subió un 760. Es decir, con el mismo sueldo, las familias argentinas están comprando menos. Mientras tanto, le quitaron los subsidios de la luz, el gas, y los servicios se fueron por las nubes. Tarifazos como el poder adquisitivo es tremendo, porque hay una cuestión que justamente los servicios básicos que te quita la posibilidad de poder financiar, digamos, que es por eso que me parece que se trasladó a la mora, ¿no? Claro. Todo esto de lo que estamos hablando, de los padecimientos, en definitiva, la angustia de las familias argentinas, la pérdida de los puestos de trabajo, los cierres de empresas, todo esto se traslada no solamente a la opinión pública, sino al nervio, al músculo más sensible, como decía Perón, y eso lo están viendo los del PRO, los radicales, que en estos 2 años y medio lo acompañaron a Milei en todo. Llegó un momento que cuando los senadores o diputados del radicalismo o del PRO tienen que volver a su casa el fin de semana o a su provincia, vos te pensás que en el mercado no lo paran y dicen, che, vos vas a defender al delincuente de Adorni. Claro. Che, ¿por qué no le decís a tu presidente Milei que deje de mentir? Que sigue diciendo que triplicaron en dólares el salario de los trabajadores. Mientras tanto, la gente no llega a fin de mes. Tenemos un presidente que sigue repitiendo que no para de sacar argentinos de la pobreza, y todos nos damos cuenta que el único argentino que sacó de la pobreza es su jefe de gabinete, Adorni. Tenemos este loquito que hay hoy en La Rosada, sigue diciendo y ufanándose de que las jubilaciones de los abuelos son las más altas de la historia. Digamos, está viviendo, yo no sé si está empastillado, no sé, capaz que sigue escuchando a sus perros muertos, no sé. Sí. Martín, una última pregunta, y tiene que ver más con la política de Río Negro, ¿no? ¿Cómo estás viendo, digamos, a la provincia, lo que sos senador, digamos, provincial, y de cara también pensando el peronismo para el año que viene? Bueno, nosotros en Río Negro logramos algo que las elecciones intermedias, era en octubre del año pasado, fue un poco un caso especial, ¿no? Fuimos una de las pocas provincias, lamentablemente digo, donde el peronismo tuvo un gran triunfo, ¿no? Nosotros retuvimos las 2 bancas que estaban en juego del peronismo, en el Senado, y mantuvimos nuestras bancas en la Cámara de Diputados, lo cual es muy importante, y fuimos una de las pocas provincias donde el peronismo en octubre del año pasado ganó.
Y eso tiene que ver con que, a ver, la gente no come vidrio. Yo tuve que enfrentar a la amiga de Esper, Sí. de José Luis Esper, ¿no? Ujú. A Lorena Villaverde, que Sí. también quería ser senadora. Sí. Bueno, habrán visto que ayer lo llamaron a indagatoria Esper. Ujú. Otro de los que defendía este impresentable de Javier Milei. Bueno, lo llaman a indagatoria por lavado de activos de dudosa procedencia. Bueno, y además de enfrentar a Villaverde, la provincia de Río Negro, que era candidata a senadora por La Libertad Avanza, nos tocó enfrentar en el año pasado a una fuerza provincial, el gobernador Beretinec, que es un camaleón. Son de Sí. estos tipos que son como las hojas al viento, ¿viste? Van para el lado que corre el viento y ellos van. Gente que no tiene ningún tipo de doctrina, ningún tipo de filosofía política, que no cree en nada, le da lo mismo aplaudirlo a Milei que aplaudir a un peronista o a un radical, les da lo mismo. Y bueno, quedaron terceros. Entonces yo lo que creo es que el peronismo más que nunca tiene que, no solamente, primero por responsabilidad política y responsabilidad histórica, y por la Argentina que nos van a dejar. Ujú. A ver, estos tipos no lo van a decir, pero la deuda que han contraído, ya con Macri, bueno, ahí estaba Messi de las finanzas, que Caputo, Sí. el mismo Torrante que ahora está con Milei, tenemos hoy récord de endeudamiento. Ujú. Es el país, tenemos el privilegio de ser el país que con el mismo ministro, el mismo Torrante, más endeudado está en el mundo. Sí. Tenemos la deuda del mundo mundial con estos tipos. Y esa deuda la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos gracias a estos delincuentes. Por eso, por responsabilidad histórica y política, desde el peronismo tenemos más que nunca la necesidad de unirnos y llevar a los mejores candidatos y recuperarle y de volver a darle una esperanza al pueblo argentino, ¿no? Así es. Bueno, gracias Martín por la nota, por todo este tiempo que nos dedicaste. Bueno, estaremos atentas a la sesión que viene, ¿no? Y a las novedades, Y a sí. las novedades. Bueno, le agradecemos un montón. Yo creo que va a estar para alquilar balcones, ¿no? Sí. Para a comprar ver, pochoclo. quiero verla, claro, acá sí que va a haber que comprar pochoclo, porque la verdad que yo me imagino, no va a ser un informe, es una interpelación. Claro. Un informe es una cosa y una interpelación es otra. Ujú. Y además vamos a tener una responsabilidad, va a ser un momento, va a ser la primera vez desde 1994 que un funcionario del Ejecutivo enfrenta una moción de censura. Es la primera vez que se usa este mecanismo que está en la Constitución, ¿no? Sí. Bueno, gracias Martín por la nota. Muchísimas gracias por estar del otro lado y ya te contactaremos seguramente en otra oportunidad y ojalá algún día puedas venirte a la radio que estamos acá por la zona del Congreso. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y un cariño a toda la audiencia. Muchas gracias. Hablábamos con Martín Soria, senador por la provincia de Río Negro, y ya vamos a una tanda cortísima para ponernos en comunicación con nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Lipo, los caramelos y chupetines que eligen hace 50 años los argentinos. Ahora podés coleccionar los productos Maradona. 8 latas coleccionables con todos los equipos donde estuvo Dios. Seguinos en redes @LipoArgentina y conocé cómo adquirir nuestros productos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya
La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput. Radio de nombre increíble. Roto, jodido, completamente aniquilado. Que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que me da a ser yo. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Bueno, qué entrevista que tuvimos con el senador de Unión por la Patria, Martín Soria, ex ministro de Justicia, ex intendente, bueno, una carrera política muy importante también para Martín. Me parecía muy importante poder charlar, aunque sea al final, un poco sobre la política de Río Negro, sobre cómo también se está preparando, con todo lo que está sucediendo, digamos, con todo este contexto, con todo lo que está sucediendo de las múltiples internas, digamos, del peronismo. Un poco de peronismo federal me parecía que estaba bien. Obvio, sí, y vamos a seguir en ese camino, es la idea del día de hoy. La verdad que también hay mucho, eso que yo le decía, que es mi duda, que no tengo tanta duda, hasta que no lo vea, no lo voy a creer, ya lo comenté, porque para mí está esa cosa que viste, que tiene que levantar el teléfono rojo y decir avancen o no, depende de lo que pueda negociar. No, claro, es la estrategia que tuvo, digamos, el PRO, digamos, el bloque del PRO, tanto en diputados como en senadores. Pero bueno, ya estamos en esto de estar federales, tenemos la suerte también de contar ya en comunicación, y está por vía Zoom en este caso, la senadora Florencia López. Ella es escribana, abogada, fue intendenta y vicegobernadora. Concejal, toda la carrera enorme de la senadora. Sí. Gracias por estar ahí del otro lado, aquí Charo, quien te habla, y Diana Holguín, mi compañera. ¿Cómo estás? Y vicegobernadora, Hola, ¿no?
Sí. Sí, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Escuchamos. Gracias. Muy bien, está muy bien. Primero quiero felicitarte, Florencia, porque, y lo voy a decir en términos de género, exclusivamente, digo, solamente con esa pequeña lectura, digo, y de ahí en más, viendo toda la carrera, sos una persona muy joven y me parece tremenda carrera que en general muchos entre las mujeres no tenemos esos espacios, así que bueno, felicitaciones en principio. Bueno, muchas gracias, chica. La verdad que es difícil, una cuotita más también en el interior, ¿no? Que Claro. no es tan fácil dedicarse a la política, pero mira, te cuento así una cosita. Cuando me presenté por primera vez de candidata a intendenta de mi departamento, que es Arauco, el consultor me decía que la gente difícilmente vote en el interior de la provincia a una mujer para un cargo tan de hombre, ¿no? La verdad que le dije, mira, la gente vota a quien le resuelve los problemas y poco le importa estas cosas que tienen más que nada, digo, en la cabeza los consultores, los que están en la política. Por eso me parece que más fácil es para nosotras llegar a la gente que para llegar a los partidos, ¿no? A los que conducen los destinos de los partidos. Y bueno, ahí es donde tenemos, me parece, la traba. Pero si superamos eso, la gente siempre acompaña. Decir que la gente no vota a mujeres también es un error. Así que bueno, gracias a Dios hemos tenido algunas oportunidades buenas en la provincia y seguimos trabajando en eso. Bien, buenísimo. La verdad que admiramos tu carrera y siempre en estas cosas es faro, ¿no? Para todas las compañeras que sobre todo, como decías, en el interior cuesta tanto. Estamos hablando, por supuesto, de lo que fue esta suspensión de la sesión que estaba programada para el día de ayer, de la labor parlamentaria, de cómo estás viendo todo esto que se está gestando a partir del proyecto que presentó el peronismo para llamar a la moción de censura, ¿no? Bueno, nosotros venimos viendo hace rato que el presidente de la Nación está empeñado en sostener un jefe de gabinete que se cae a pedazos, ¿no? Un jefe de gabinete que reconoció públicamente que le mintió al Congreso de la Nación, que mintió en sus declaraciones juradas, que hasta el día de hoy nadie puede explicar de dónde surgen estos $500.000, vienen un pendrive de una operación de criptomoneda que usa en el año 2018, o sea, una vergüenza, una tomada de pelo a todos los argentinos, y en ese marco el Congreso de la Nación tiene que accionar, en este caso el Senado. Por lo tanto nosotros desde nuestro bloque planteamos esta moción de censura, que primero es una interpelación al jefe de gabinete y después directamente votar la censura. Y bueno, como todo pasa en este país y con los aliados de este gobierno, todos están muy enojados con Javier Milei y muy enojados con Adorni, pero en el momento de accionar, de sentarse en sus bancas y levantar la mano para frenar esta impunidad, bueno, surgen las manos protectoras. ¿Qué hicieron? Desarmaron la sesión que teníamos prevista para el día de hoy, donde sí o sí se iba a tratar el planteo del peronismo, y decidieron patearlo para más adelante. Resulta que la propia justicia está investigando el tema de Adorni, la gente está pero indignada con lo que él está haciendo, más de un 90% de las personas considera que no tiene que seguir formando parte del gobierno, y los senadores miran para otro lado. Así que bueno, esperamos que la semana que viene, que se comprometieron que había sesión, podamos accionar contra el jefe de gabinete. Florencia, ¿y cuáles son los otros temas que están en agenda también en el Senado? Digo, se habla de la ley de tierras, de la flexibilización, ¿no? Digo, hay otros temas que son importantes en la agenda, que también en el marco del Mundial empiezan a ver cosas, ¿no? Por ahí, por debajo. Nos gustaría que le puedas contar a la audiencia un poco también cuáles son las otras cosas que están... Digo, porque en este último mes fue casi todo Adorni, que obviamente es muy escandaloso, es el que administra el Estado, además el jefe de gabinete, pero ¿qué otros temas graves, ¿no?, están en la agenda parlamentaria? Bueno, primero están haciendo una arremetida tremenda con los jueces, ¿no? Se aprobó
muchísimos pliegos, más de 50 pliegos, 70 pliegos en la última sesión, y ahora quieren continuar poniendo jueces, poniendo fiscales, poniendo defensores, o sea, copando toda la justicia para terminar el plan, porque la gente tiene que entender que esto es un plan perfectamente diseñado. Milei no está ni loco ni mucho menos, sino que está rodeado de un, digamos, de un grupo que sabe muy bien cómo hacer las cosas, que dejó su trabajo a mitad de hacer en la época de Macri, que hoy viene con más fuerza, como dijo Sturzenegger y Caputo, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Y lo están haciendo. Y en ese plan que es entregar el país, y lo estamos viendo con acciones concretas como son las privatizaciones que quieren llevar adelante de AISA y de empresas del Estado, de la energía nuclear, de todo lo que es patrimonio nacional, lo están privatizando, están avanzando en trámite de privatización. También están vendiendo todo lo que son las tierras de la Argentina, todos los inmuebles, edificios, oficinas, todo lo que es regimiento, todo lo que forma parte de nuestro patrimonio. Hay tierras del INTA que la están vendiendo casualmente a los amigos del poder, porque no es transparente las operaciones que están haciendo. Han entregado el oro, más de 1.000 lingotes de oro que han desaparecido del Banco Central. Entonces, todo eso surge también, como me decís, en esta ley de inviolabilidad de propiedad privada, que es un tema que lo quieren tratar la semana que viene, donde hace marcha atrás el control estatal en determinadas acciones y deja liberado para que la Argentina quede tierra arrasada, que puedan comprar toda la Patagonia, los extranjeros, que quedemos con una entrega de soberanía total. Todo eso incluye esta ley de inviolabilidad de propiedad privada, que la pretenden tratar en la semana entrante. Obviamente para hacer todo eso tenés que tener una justicia que sea adepta, que no solo haga, la vista gorda de todo lo que vos estás haciendo, sino que también encarcele o persiga a los opositores a este gobierno. Y claro es el caso de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, claro es el caso de la denuncia que también llevó adelante Stornelli en el caso particular mío, cuando le dije a Patricia Bullrich que iban a faltar los helicópteros para que se fuguen. Bueno, apareció la denuncia que éramos unos golpistas y todo lo demás. Bueno, para eso están utilizando estas acciones, y por eso nosotros como representantes del pueblo necesitamos frenar este gobierno. Te quería consultar en relación a, vos iniciaste planteando esta cuestión del capricho de Milei de sostenerlo a Adorni, y también se estuvo comentando en estos días esta cuestión de que aun cuando quizás avance la interpelación y se vote la moción de censura, que se estaba averiguando si él lo podía volver a nombrar o una cosa así. Yo quería saber si vos tenés alguna idea o pensamiento en relación a por qué crees por qué sigue sosteniéndolo. Mira, hay un grupo, acordate cuando Milei hablaba del triángulo de hierro, y que era Karina, era él, y era Caputo, no el ministro de Economía, sino el otro, el asesor estrella que tienen. Monotributista. El monotributista. Así se va armando este gobierno con grupos muy fuertes que van avanzando en determinadas acciones. Adorni pertenece a un grupo que forma parte de Karina Milei. Inmediatamente, ¿qué se te ocurre cuando habla de Karina Milei? El caso de las criptomonedas, donde es un caso de estafa multimillonaria a acreedores internacionales, una estafa internacional que llevó adelante Milei y su hermana. Se te viene a la cabeza cuando cobraba las entrevistas del presidente, se te viene a la cabeza cuando vendía el partido. Bueno, todo lo malo de este gobierno lo llevó adelante su hermana, el jefe, Karina Milei. Aparte, en este grupo también está Adorni, claramente, por eso fue candidato en la ciudad de Buenos Aires, por eso luego fue jefe de gabinete, pasó de vocero a ser jefe de gabinete, por eso ocupa un lugar en el avión presidencial él y su mujer. Bueno, o sea, la cercanía, y también lo incluye, el grupo de la familia Menem.
donde está un riojano, desgraciadamente, como es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo ese grupo es un grupo que también forma un círculo de hierro y que se protegen. No nos olvidemos de la causa Andis, de las escuchas, donde está Karina, donde está digamos, la familia Menem, y ahí está Dorni. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la teoría, no solo yo, sino varias personas, que si Adorni está dentro del gobierno, sí genera costo, pero si sale va a generar un costo peor, porque va a destapar un montón de cosas que hoy están ocultas. Entonces, eso es lo que lo tiene en la disyuntiva el presidente de la Nación. Dicen algunos que nunca hubo una moción de censura. Es que nunca hubo un jefe de gabinete que tenga el tupé de quedarse en el cargo después de haber reconocido, haberle mentido al Congreso y encima decir que tuvo un error en sus declaraciones juradas y acogerse a la ley de inocencia fiscal para poder garantizarse impunidad ante el ARCA y el AFIP, ¿no? Entonces es una desvergonzura total. Lo es. Y última pregunta, porque no nos queda más tiempo, pero necesito hacértela, que tiene que ver más con el peronismo. Hace un ratito estábamos hablando también con Martín Soria y esta última pregunta tiene que ver, bueno, miramos para dentro de un año, más o menos, con todas las variedades, digamos, de electorales, y es cómo ves al peronismo de cara al 2027, ¿no? Mira, yo creo que el peronismo va a generar una alternativa, pero tiene que ser algo nuevo, tiene que ser alguien con territorio, y del interior. Yo creo que los dedos apuntando a un lado, apuntando al otro, erigiendo por arte de magia candidatos, no nos ha ido bien con esa forma, así que yo creo que nosotros, ¿qué necesitamos? Que los compañeros del último compañero peronista de La Quiaca y el último compañero de Tierra del Fuego sienta ese impulso de salir de su casa con una boleta y pedir el voto por una lista del peronismo. Y la única forma de hacerlo va a ser que surja de las mismas bases. Por eso me parece que la alternativa de las del PASO, la posibilidad de ir avanzando, pero avanzar con la gente. Soy contraria a esas mesas que pretenden armar en el PJ o pretenden armar en los congresos, decir, no, acá nos vamos a reunir entre nosotros y vamos a decidir. Eso no va más porque la política cambió, porque la irrupción de un outsider como Milei tiene que hacernos tambalear nuestras estructuras tradicionales de peronismo y empezar a pensar que la gente nos está pidiendo otra cosa, así que me parece que hay que trabajar en ese sentido. Bueno, Florencia, tenés mi voto. Muchas gracias, chica. Gracias por el trato. Muchísimas gracias por invitadísima estar al piso cuando quieras para profundizar de tu vida, te digo, ya de tu vida. Así que más que invitada, estamos cerquita. Personalmente, chicas, así que comprometidísima para ir cuando esté allá en Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu tiempo. Chao. Las quiero. Chao. Chao. Bueno, pasó Florencia López, senadora de la Unión por la Patria por la provincia de La Rioja. Concejala, intendenta. Vicegobernadora. La verdad que un lujazo. Sí. Y ya tenemos el tema para el cierre. Les dejamos con toda esta información para que nos esperen con Lipo. Hinchando por Argentina. Y con toda esta información para con que los vayan 3 goles de Messi. También el fin de semana y nos vemos el próximo jueves y nos vamos con una banda que lanzó su single, una banda del oeste amiga, con una banda que se llama Locomotor y nos vamos con ellos escuchando el single nuevo.